Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ayrán Paula Hernández Arañaga y vamos a hablar de farmacología. Este es el quinto video. Los fármacos parasimpatolíticos se llaman así al fármaco que antagoniza las acciones muscarínicas de la acetilcolina mediante un bloqueo de receptores. La acetilcolina es un fármaco prototipo de los parasimpático biméticos y también es un neurotransmisor. Los fármacos anticolinérgicos tenemos una clasificación que son los agonistas muscarínicos, los antagonistas muscarínicos, los nicotínicos y los niconíticos. Los antagonistas muscarínicos pues son los responsables de mediar varias de las acciones de la ACH en el sistema nervioso central, simulan efectos de la estimulación de nervios parasimpáticos y ejercen sus acciones mediante la unión de receptores colinérgicos. Los antagonistas muscarínicos son bloqueantes directos de los receptores muscarínicos, son inhibidores de la síntesis de colina y inhibidores de la liberación de la acetilcolina. Los antagonistas nicóticos van a promover la activación rápida de los receptores nicotínicos musculares y ganglionares. Su estimulación es rápida y corta. Los antagonistas nicotínicos van a inhibir los receptores nicotínicos, van a ejercer un efecto sedante en el sistema nervioso periférico. Los fármacos colinérgicos son fármacos estimulantes o fármacos estimulantes directos que van a ser agonistas muscarínicos y nicóticos. Este fármaco estimulante indirecto va a aumentar la tasa de neurotransmisor en la sinapsis, incrementando la liberación o inhibiendo la metabolización y disminuyendo la reabsorción. Esto es posible gracias a los anticolinesterásicos, que son fármacos para promover el exceso de acetilcolina, inhibiendo las colinesterasas. Las colinesterasas van a metabolizar y degradar a la acetilcolina. La clasificación de los parasimpático miméticos, pues como agentes muscarínicos tenemos al betanecol, que su acción es una intensa actividad muscarínica, nula nicótica, aumenta el tono del intestino y de la vejiga, va a relajar el trígono y el esfínter vesical por reacción de las H1. Tenemos como otro ejemplo el carbanecol, el metacolina y muscarina y pilocarpina. Tenemos agonistas nicóticos que también son las suxametonio, epivatina, nicotina. Los lugares de acción pues van a ser en el sistema cardiovascular, los muscarínicos, en el sistema gastrointestinal, incrementando la motilidad. En el sistema respiratorio va a causar una broncoconstricción, en el tracto urinario un efecto de relajación del esfínter, y a nivel ocular pues van a ayudar a disminuir la presión intraocular. En su uso terapéutico, para la distensión abdominal, pues va a incrementar una motilidad, una atonía gástrica, esofagitis por reflujo, pues provocando vaciante el gástrico prematuro para evitar un reflujo del contenido gástrico, refinición urinaria y otras hipotonías vesicales que incrementan el tono de algunas partes. La vejiga y uretra van a disminuir a otras. Un glaucoma para disminuir la presión intraocular, intoxicación por antimuscarínicos y enfermedades del Alzheimer. Uno de los efectos adversos sería el asma, una úlcera péptica, diarrea, náuseas, vómitos, cefalea, dolor epigástrico,
y salivación excesiva. Los fármacos anticolinérgicos, pues es una serie de sustancias naturales o síntesis que inhiben los efectos de acetilcolina sobre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tenemos los antagonistas muscarínicos, que son naturales, como la atropina y la escopolamina. Los antagonistas muscarínicos son sintéticos o semisintéticos, como la omatropina, metoscopolamina, pirenespina, tiotropio, dialomina, etc. Y los antagonistas nicotínicos, pues también hay naturales, como el curare. Los antagonistas nicotínicos son sintéticos o semisintéticos, como la succinilcolina, alfa-lungerolcina y galamina. Existen también los receptores antagonistas, existen 5. El receptor M1 va a tener disposición a nivel del sistema nervioso central, de la del sistema nervioso central, los ganglios parasimpáticos, las glándulas mucosas, la pared alveolar, en el sistema digestivo. Como acción van a facilitar la transmisión sináptica y pues va a aumentar la secreción. En la M2, su localización va a ser a nivel del miocardio, músculo liso y sistema nervioso central, y como acción van a inhibir la liberación de la acetilcolina. El M3 pues, va al músculo liso bronquial, glándula mucosa, células epiteliales, células endoteliales, y su acción va a ser la broncoconstricción y el aumento de la secreción. El M4 va al sistema nervioso central, una secreción, como acción va a crear una secreción pancreática y pulmonar o una broncoconstricción. La M5 también va al sistema nervioso central y como acción va a tener la estimulación de glándulas salivales y cierto efecto en la presión intraocular. Sus usos terapéuticos en situaciones de hiperactividad intestinal, pues va a causar espasmos agudos o cólicos, colon irritable y diarreas incontrolables. También va a causar el llamado síndrome de la vejiga hiperactiva. Como preanestésico va a impedir las secreciones salivales y traqueobronquiales. Para aplicaciones oftálmicas van a provocar midriasis y ciclopegia. En una enfermedad cardíaca, úlcera gastrointestinal y enfermedades respiratorias pueden ser usados estos receptores. En reacciones adversas al uso de estos antagonistas, pues va a ser la sequedad de boca, una visión borrosa, sequedad ocular, retención urinaria, midriasis, aumento de presión intraocular, estreñimiento y algunas reacciones alérgicas. La farmacología de antihistamínicos pues son antagonistas de la histamina. Van a decir qué hacen los antagonistas. Tienen receptores H1 y H2, que sus efectos van a ser los procesos contrarios a estos. Los H1 van a tener más reacción con los signos y síntomas. En reacciones alérgicas pueden provocar prurito, cefalea, dolor, broncoconstricción, vasodilatación, estimulación vagal de la vía aérea, permeabilidad, estimular los receptores vascular e incrementarlo, la hipotensión, taquicardia, disminución de conducción del nodo auriculoventricular, un shock anafiláctico, etc. Y las H2 van a afectar la vía digestiva, incrementando una secreción de ácido gástrico que va a incrementar la permeabilidad de vasos sanguíneos a nivel gástrico. Generan una hipotensión, una cefalea, taquicardia, actividad de cronotrópica y actividad inotrópica. El cronotropismo es la capacidad del tejido cardíaco a regular la frecuencia con la que late o con la que se contrae, y el inotropismo es la capacidad del sistema cardíaco de regular la fuerza con la que se contrae.
La acción paradójica H1 pues va a ser una broncodilatación y que van a incrementar la producción de moco en la vía aérea. Ok, las acciones farmacológicas pues va a ser como una respuesta al descubrimiento de la participación de la histamina, va a ser la mejoría de muchos de los síntomas de los procesos alérgicos como la rinorrea o el picor que constituye su principal interés terapéutico. Todos los antihistamínicos desarrollados inicialmente o de primera generación van a producir a mayor o menor grado una sedación o una somnolencia. Los de segunda generación, que hablaremos de ellos un poquito más adelante, carecen de acción depresora central debido a su escasa capacidad de atravesar el BHI. Los efectos farmacológicos inducidos por los antihistamínicos H1, pues el músculo de la fibra lisa, el músculo liso, los antagonistas H1 van a inhibir en particular la constricción de estos en las vías respiratorias. Permeabilidad capilar, pues van a bloquear con gran fuerza el incremento de la permeabilidad capilar y la formación de un edema. En el sistema nervioso central, la primera generación de antagonistas de receptores H1 va a estimular y deprimir el sistema nervioso central. Los antihistamínicos de segunda generación, bueno, pues se utilizan como antialérgicos, van a bloquear en forma competitiva y reversible los receptores de H1, de la histamina, que son periféricos. Tienen una vida prolongada, tienen más tiempo de vida en el torrente sanguíneo, tienen una buena absorción oral, la mayoría se metabolizan en el hígado y todos tienen una excreción renal, no atraviesan la barrera hematoencefálica, tienen una unión de proteínas plasmáticas elevada, tiene un retardo en el inicio de acción farmacológica y los metabolitos suelen ser activados para ayudar a prolongar el tiempo terapéutico. Algunos antihistamínicos de segunda generación son el astemisol, que tiene un inicio de efecto de 1 a 5 días, que va a tener una absorción disminuida si se consume con los alimentos y su eliminación va a ser por vía fecal. Otro ejemplo sería la cetricina, que es un metabolito activo de la hidroxicina, que tiene una acción de 1 a 2 horas. No interfieren para nada con los alimentos y su eliminación va a ser 70% renal y 6% fecal. Algunos de los efectos adversos de los antihistamínicos de segunda generación serían, pues, afectarnos al receptor H1, disminuir la neurotransmisión al sistema nervioso central, que pueden provocar una sedación en algunos casos, disminuir funciones cognitivas y psicomotoras y puede incrementar el apetito. Según el receptor que nos afecten, pues van a ser los efectos que van a generar. Si se afectan los canales de calcio y algunos otros canales iónicos del corazón, van a prolongar un intervalo que se puede leer en un electrocardiograma, que puede provocar arritmias ventriculares, que serían las QTEC, QRS. Van a tener una estimulación a los receptores serocolinérgicos, van a incrementar el apetito, puede estimular los receptores alfa-adrenérgicos, que van a provocar mareos, hipotensión y taquicardia. De los efectos adversos, bueno, pues en el tubo gastrointestinal nos van a causar náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, epigastria en algunos casos y aumento de apetito. Bueno, pues ejemplo de medicamentos ya lo había dicho atrás, astemisol y acelastina, que producen efectos contrarios. En el sistema nervioso central, la sedación, en el sistema cardiovascular, la prolongación del intervalo QT y bloquean los canales de calcio. Y otros, pues va a causar cefalea,
y rash generalizado. En las indicaciones terapéuticas, la rinoconjuntivitis alérgica es una de las causas. El 80% va a ser en niñas y el 30% en adultos. Disminuye la rinorrea, un control de prurito y estornudos. Ningún tipo de efecto de obstrucción nasal por edema de mucosa. Y rinitis alérgica estacional, buena respuesta nasal. Rinitis alérgica que prevé una respuesta menos presente todo el tiempo. Asma, solo cuando coexiste la rinitis alérgica. Urticaria y angioedema, dermatitis atópica, embarazo y lactancia, no están muy recomendados. Categoría BOC, usarlos con mucha precaución. Los fármacos AINES son antiinflamatorios no esteroideos, que son un grupo de fármacos con diferentes características moleculares y diferentes estructuras. La mayoría de este tipo son orgánicos y tienden a generar una inhibición en la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, que son los prostaglandinas y los tromboxanos, pues son los mediadores de la inflamación. Pueden producir estímulos como dolor o fiebre a través de los COX. Tiene 3 funciones que son analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Los fármacos representativos serían el ácido acetilsalicílico, que tiene como efectos gastrointestinales, una gastritis mediada por las AINES. El ácido acetilsalicílico, pues su nombre de fórmula, y su nombre comercial pues sería la aspirina. Su función pues es un anticoagulante. Está contraindicado para pacientes geriátricos porque les provoca sangrados. Existe pues este medicamento, bueno, aquí en México pues en todos lados, en cualquier lugar, y pues para no abusar tanto del uso se sustituyó por el paracetamol. Una de los otros ejemplos sería la indometacina, que va por vía rectal, es un tolítico y tiene menor vida media. Va a ayudar a disminuir la intensidad de las fuerzas contráctiles del útero. En los mecanismos de acción, bueno, pues van a inhibir una sustancia. Las AINES van a inhibir la producción de prostaglandinas y las prostaglandinas van a producir una ciclooxigenasa, que sería la COX. La COX-1 y la COX-2. La COX-1 es la secreción de mucosa gástrica, la COX-2 es mediadora de la inflamación. Ahí como se ve, la COX-1, su expresión no se inhibe por los grupos corticoides, es cointuitiva, se encuentra en la mayoría de los tejidos, particularmente en plaquetas, estómago y riñón. Y su interacción con los AINES es diferente con la COX-2. La COX-2, su expresión se inhibe por los grupos corticoides a nivel de la fosfolipasa 2. Es inducible, inducida por estímulos inflamatorios en macrófagos o monocitos, como los fibroblastos, condrocitos, sinoviocitos, células endoteliales y endotoxinas. El sitio activo es más grande que el COX-1 y su inhibición por las AINES se correlaciona significativamente con la potencia con el modelo de carrageenemia. Bueno, antes de eso, pues los AINES pues tienen 3 formas de unión con lo que se ven con la COX-1. Uno es la unión rápida y reversible, un ejemplo sería el ibuprofeno. 2, una unión rápida de baja afinidad, reversible, seguida de una unión más lenta, dependiente del tiempo, tiene gran afinidad y lentamente irreversible. Un ejemplo sería el flurbiporeno, que proviene del ibuprofeno.
3. Irá una unión rápida reversible seguida de una modificación irreversible covalente como la aspirina. Nos importan los que tienen mayor acción selectiva sobre la COX-2, que se inhiben, pues que va a inhibir las dos, la COX-1 y la COX-2. Pero la COX-2, los que la inhiben directamente van a funcionar de una forma específica, solamente sobre los receptores COX-1 y COX-2. Estos van a provocar la inhibición reversible, que va a depender pues de la dosis del uso. La COX-1 va a producir prostaglandinas, que son las medidoras en varias situaciones, principalmente en las inflamatorias y en la mucosa gástrica. Ahora sí, función de la aspirina como antiagregante plaquetario. Pues tiene que ver con la inhibición de las COX-1. Tienen relación con acciones gastrointestinales, preferentemente van a producir moco. Sus plaquetas, pues qué tan fácil son de agregar unas con otras, y en el riñón. La aspirina va a bloquear de forma irreversible la ciclooxigenasa plaquetaria y va a evitar la formación de las tromboados. Con palabras. Los tipos de farmacoines selectivos van a ser los inhibidores COX-2. Ejemplo es el celecoxib, que no va a generar ninguno de los efectos secundarios propios de las COX-1. El mecanismo de acción antiinflamatoria, tenemos algunas fases. La primera fase va a ser la fase de inflamación, que va a causar una vasodilatación local, que va a dilatar los vasos sanguíneos para que llegue más sangre al tejido afectado por una contusión. El 2, se va a incrementar la permeabilidad de los capilares con la finalidad de facilitar la distribución de diferentes sustancias a la sangre hacia el tejido dañado con tal de limitar el daño. 3, de infiltración de fagocitos en el área. Estos van a devorar las células dañadas, todo el daño en esa área en concreto. 4, la infiltración de leucocitos, pues son fenómenos degenerativos. La fibrosis propia para reparar pues un tejido dañado por contusión. Esto sería inicios de una reacción. Estos serían los inicios de una reacción inflamatoria secundaria, algún tipo de lesión, reacción inflamatoria en general. El mecanismo de acción a la analgesia. ¿Cómo se reduce el dolor? Bueno, primero la inflamación, dolor, pues van a reducirse, es lo que vamos a buscar eliminar. La inflamación reducción, pues es un limitante del daño que puede llegar a provocar una inflamación, y la inflamación descontrolada es repercutir en la función a largo plazo en el área comprometida. La analgesia va a ser para controlar el dolor y disminuir una serie de secreciones de sustancias endógenas que van a generar el dolor mismo. La reducción del dolor se va a dar por el mecanismo anterior, por la analgesia. Se va a reducir la síntesis de prostaglandinas, o sea, va a haber menos prostaglandinas, y entre menos prostaglandinas, menos dolor. Van a controlar la fiebre. Estos van a estar medidos por las citocinas, que son las interglucina beta, la G, el interferón alfa y beta. Estos van a incrementar la síntesis de prostaglandina C2 en órganos periventriculares a nivel del encéfalo, en particular el lugar de la lámina terminal y el hipotálamo, para regular la temperatura. La fiebre pues, es un mecanismo protector del organismo, que subimos un par de grados la temperatura con la finalidad de matar microorganismos patógenos. La fiebre se presenta en algunas infecciones bacterianas. La prostaglandina va a incrementar una presión cíclico, que es la moneda metabólica de cada célula,
va a estimular el hipotálamo y va a elevar la temperatura corporal. Las AINES van a limitar las prostaglandinas en el hipotálamo para no ser activadas por las interleucinas y bloquear una señal que el hipotálamo a incrementar la temperatura. La absorción, la absorción es muy buena por la vía oral en este caso y por la mucosa gástrica. Van a pasar primero por un metabolismo hepático y luego se van a distribuir por la vía circulatoria. En la presentación intravenosa se brinca todos aquellos pasos que les dije y casi hay puras presentaciones en vía rectal o sublingual. Para la eliminación, el principal método es a través de la orina, porque tiene una alta afinidad a la unión de proteínas plasmáticas, como lo es la albúmina. Los indicaciones terapéuticas pues van a estar indicados en caso de dolor, en caso de cefalea, mialgias, osteoartritis, dismenorrea, fiebre. En caso de inflamación, pues nos sirve para limitar procesos inflamatorios. Por ejemplo, pues una artritis reumatoide pues va a tener dolor, inflamación. La inflamación va a ser una reacción que va a limitar las articulaciones. Primero en las pequeñas articulaciones, y luego la artrosis por desgaste de cartílago articular va a permitir que dos huesos tengan contacto, o sea, pues que los huesos se fusionan entre sí. La inflamación es de que nos sirve para limitar los procesos inflamatorios. Ese es un claro ejemplo de cómo en la osteoartritis se fusionan los huesos. Efectos secundarios de las AINES, en el tubo digestivo va a tener un incremento de peristalsis, va a tener vómitos, va a tener una reducción de apetito, una hiporexia, una hemorragia en el tubo digestivo. En el sistema nervioso central pues van a producir cefalea, vértigo, síntomas de confusión, mareos, hipersensibilidad, hipotensión, asma. Y los efectos adversos tóxicos por sobredosis en el digestivo pues van a ser un dolor abdominal, náuseas, diarrea, anorexia, úlceras gástricas, anemia, hemorragias en el tubo digestivo, perforación y obstrucción. En las plaquetas pues van a inhibir su activación, propensión a equimosis y más riesgo de hemorragias. Renal va a ser edema, referencia al consumo de sal y agua, y va a haber menos excreción urinaria. El cardiovascular pues va a ser trombosis, cierre de conducto arterioso en el sistema nervioso central, pues cefaleas, vértigo, mareos y confusión. Grupo de acetilatatos prototipo, pues el citratato de sodio y el ácido acetilsalicílico son antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos útiles, y en este grupo prototipo es la aspirina. Es usado más frecuentemente, pues como ya lo dijimos, como analgésico. Es letal en los niños y no se usa con personas asmáticas. Su absorción pues va a ser por el estómago. Por la porción alta del intestino. Su biodisponibilidad va a ser alta y rápida. Su distribución se distingue por todos los tejidos celulares que pueden afectar al feto en las madres embarazadas. La eliminación, por la orina, y pues se va a metabolizar por el hígado, las AINES. Las aplicaciones terapéuticas, pues por parte del tratamiento ante un infarto del miocardio, enfermedades de Kabuski,
fiebre reumática y dolores leves. Como acciones farmacológicas tenemos el metamidazol, que su uso primordial es como analgésico o antitérmico. Techo analgésico superior de las AAAs y paracetamol, similar a dosis bajas de opioides. Cierta ACC relajante fibralista, útiles asociados espasmolíticos o anticolinérgicos. Esos son los derivados de la pirocina. Que estos se usan para dolores leves y moderados. Sus efectos adversos se comparten con las AINES. Los AINES selectivos COX-2, conocidos como la COXIP, que sería Celecoxib o el Celebrex. Su absorción es por el tracto intestinal. Tiene una semivida de 11 horas y su excreción es vía renal y por las heces fecales. Indicado en tratamientos de larga duración. Ahí tenemos los ejemplos, que sería el Parexicovir, que es eficaz en el periodo preoperatorio antes de entrar al quirófano. Tiene una absorción de 15 minutos después de la inyección. Tiene una vida de 7 a 8 horas y su excreción va a ser por vía renal. Se usan dolores postoperatorios moderados. La Exotoricoxib tiene una absorción en forma parcial, es vía oral. Tiene una semivida de 20 a 36 horas y su excreción va a ser por vía renal. Esta se va a administrar a pacientes con dolor crónico. Pues todos los efectos secundarios los van a compartir. Los efectos secundarios sería un infarto al miocardio, hipertensión, aterogénesis, evitar en pacientes con enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, pues que tomen este tipo de medicamentos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y este fue el quinto video de farmacología. Muchas gracias.